Muy buenas tardes. A cargo de los estudiantes Marcos Castro y Yoshimi Wanakuni, vamos a presentar el video de cuidados anestésicos. Para empezar con el video debemos ir dando algunas definiciones. Los anestésicos generales deprimen el sistema nervioso central a un grado suficiente que permite la realización de intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos nocivos o desagradables. Algunos objetivos generales que nosotros tenemos es llevar al mínimo el posible efecto directo nocivo y los efectos indirectos de los anestésicos. Algo más es conservar la homeostasia fisiológica durante métodos quirúrgicos en que puede haber graves pérdidas de sangre, la isquemia tisular, la reanudación del riego del tejido isquémico, etcétera, etcétera. Y por último, mejorar los resultados postoperatorios por la selección de técnicas que bloquean o corrigen componentes de la respuesta al estrés quirúrgico. Ahora, una valoración preanestésica desde la vista preoperatoria se configura desde la estrategia anestésica, en la que se tienen en cuenta los antecedentes familiares, los antecedentes personales del paciente, la situación clínica del mismo, la intervención que se va a someter y la técnica planteada por el cirujano. Ahora, la historia clínica debe incluir una completa revisión por sistema: cardiovascular, pulmonar, un listado de medicamentos que se van a utilizar si es regular o esporádicamente, el consumo de drogas, alcohol, tabaco, etcétera, etcétera, antecedentes de alergia a medicamentos, alimentos, látex, un historial médico, quirúrgico y anestésico, la capacidad funcional, que es la tolerancia al ejercicio. Para esto, sobre todo, se sugiere la elaboración de cuestionarios. Ahora, el examen físico debe incluir los signos vitales, un examen general cardiovascular y pulmonar, un examen selectivo según la información obtenida en la historia. El examen físico debe incluir el examen de la vía aérea superior para evaluar la existencia de factores de riesgo, sobre todo en la dificultad de la intubación. Por eso nosotros tenemos algunos parámetros clínicos y antropométricos, como ser la clasificación de Mallampati, la distancia tiro-mentoniana, la abertura bucal y el puntaje de riesgo de Wilson. Ahora, el riesgo quirúrgico es una aproximación del riesgo vital o de complicaciones postoperatorias. Puede hacerse mediante determinadas escalas de riesgo, pero este riesgo depende mucho también del estado físico del paciente, la edad, comorbilidades, como también del tipo de cirugía, si es de bajo, intermedio o alto riesgo. Las principales escalas son la escala de ASA, la escala Possum, la clasificación funcional de la New York Association y algunas escalas específicas como ser la escala de riesgo cardiovascular. Ahora, para la elaboración de un plan anestésico nosotros nos basamos en 3 tiempos. La inducción de la anestesia, que constituye la fase por la cual el paciente pasa de un estado de conciencia o vigilia a un estado de inconsciencia profunda. Entonces, luego de esto tenemos el mantenimiento anestésico, que íntimamente está ligado al anterior, que consiste en mantener este estado de inconsciencia y todas las condicionantes arriba mencionados de la anestesia general durante el tiempo que se precise. Y la inducción anestésica consiste en la recuperación de este estado de conciencia y lo inherente a ella, como ser la respiración espontánea, la respuesta somática y del sistema nervioso autónomo ante estímulos habituales. Ahora, pasando a hablar al perioperatorio, tenemos que entender que existe la monitorización. La monitorización consiste en la recogida y el procesamiento de datos relevantes para el cuidado del paciente quirúrgico. El objetivo de la monitorización es detectar y conocer el síntoma de alarma para tratarlo de forma inmediata. Vamos a basarnos en varios parámetros, como ser la oxigenación. La oxigenación tiene como objetivo asegurar una adecuada concentración de oxígeno en el gas inspirado y en la sangre durante toda la anestesia. ¿Por qué método? Por el gas inspirado. La concentración de oxígeno inspirado en el circuito del paciente se mide con un analizador de oxígeno provisto de un sistema de alarma para un límite inferior. Y la oxigenación sanguínea durante todo el acto anestésico se debe contar con una adecuada iluminación y exposición al paciente para verificar su colocación. En este caso nosotros utilizamos lo que es la pulsioximetría, que debe estar dotada de alarmas para los límites inferiores y de la saturación de la hemoglobina y de los límites de máximo y mínimo de la frecuencia cardíaca. En la ventilación, nuestro objetivo va a ser asegurar una adecuada ventilación del paciente durante el acto anestésico. Ahora el método lo vamos a dividir en 5. Primeramente, en todo paciente sometido a anestesia general, la ventilación debe ser evaluada continuamente mediante signos cualitativos como palpación, auscultación, vapor en agua en el tubo traqueal, etc. Ahora, durante la ventilación mecánica se deberá monitorizar el volumen corriente y el volumen minuto.
con respiradores dotados con alarmas de volumen mínimo y máximo que estarán activadas. La presión de la vía aérea debe evaluarse al menos con un manómetro de presión colocado en la vía aérea y provisto de alarma mínima y máxima, según normativa de la UNE 110.005. Ahora, con el fin de verificar la adecuada colocación del tubo endotraqueal y la ventilación pulmonar, se debe monitorizar el gas carbónico expirado mediante un capnógrafo dotado de curva de capnograma y de alarma de CO2 máximo y mínimo expirados. Por último, durante la anestesia locorregional y en otros procedimientos en que se precise la actuación del especialista, aun cuando no se realice una anestesia general, además de la evaluación clínica, se deberá monitorizar la ventilación mediante un pulsioxímetro. La circulación, nuestro objetivo va a ser asegurar la adecuada función circulatoria del paciente en todo acto anestésico. Ahora, nuestro método se dividirá en 3. En todo paciente se evaluará la función circulatoria mediante auscultación cardíaca y palpación de los pulsos periféricos. En todo paciente se registrará la tensión arterial al menos cada 5 minutos y en todo paciente se deberá monitorizar el electrocardiograma desde el inicio de acto anestésico hasta la salida del quirófano. Además, en todo acto anestésico es de obligado cumplimiento la realización de la gráfica de anestesia, dejando constancia de las incidencias ocurridas, los fármacos usados, la monitorización, hora de inicio de la anestesia y la cirugía y la de finalización de las mismas, así como la evolución y condiciones en las que se traslada el paciente desde el quirófano al lugar del destino. Posoperatorio. El posoperatorio va a corresponder al periodo de recuperación física y psicológica, abarcando desde el ingreso del paciente a la sala de recuperación hasta el alta a su domicilio. La recuperación del paciente después de una intervención quirúrgica y la satisfacción de sus necesidades dependen en gran medida de la cantidad de los cuidados posoperatorios que reciba. Las preocupaciones inmediatas críticas son las de protección de vías respiratorias, control del dolor, el estado mental y la curación de heridas. Otras preocupaciones importantes: la retención urinaria, estreñimiento, trombosis venosa profunda y la variabilidad de la presión arterial alta o baja. Para los pacientes con diabetes, los niveles de glucosa en sangre son monitoreados frecuentemente cada hora o cada 4 horas, en una fase crítica que demanda cuidados redoblados en todo el equipo sanitario. Ahora, el posoperatorio se va a dividir en 2 etapas. Primeramente está el posoperatorio inmediato, que es el periodo que transcurre desde la salida del paciente del quirófano hasta su traslado a la unidad de recuperación posanestésica, donde permanecerá hasta que los efectos de la anestesia hayan disminuido considerablemente. Se esperará observar que el paciente se encuentre despierto, alerta y orientado, con las vías respiratorias permeables y los signos vitales estables. Abarca desde la finalización de la operación hasta las 2 a 4 horas posteriores. El posoperatorio inmediato o tardío se inicia a la llegada del paciente a la unidad de hospitalización hasta el alta del paciente 24 a 48 horas posteriores. Tan pronto como se haya colocado en la cama de la unidad, el personal de salud realizará una rápida valoración del paciente en cuanto a los signos vitales, la permeabilidad de las vías respiratorias, la necesidad de aspiración, estado de la piel, apósito quirúrgico, drenaje si los hay, diuresis, efectos de los medicamentos administrados, mantener informada a la familia, control del balance hidroeléctrico y la función intestinal a través de la auscultación de los ruidos intestinales. Después de llevar a cabo la valoración inicial completa del paciente y satisfacer las necesidades inmediatas, el profesional médico y de enfermería autorizará la visita de los familiares para explicarles la situación actual del enfermo. En la unidad de cirugía es importante ayudar a la deambulación temprana, colaborar en la dieta, instruir al paciente y familia sobre indicaciones específicas según el tipo de intervención, cuidados generales y el proceso de cicatrización, recuperación general y preparación del paciente para el alta. En las complicaciones, dependiendo del tipo de cirugía que se realiza, hay diversas complicaciones potenciales intra y posoperatorias. Las complicaciones generales incluyen náuseas y vómitos por la anestesia general, dolor de garganta que es causado por el tubo endotraqueal que se utiliza para brindar soporte ventilatorio durante la cirugía, hinchazón y dolor alrededor del sitio de incisión, sed, estreñimiento y gases, o flatulencia, infección de la herida, coágulos sanguíneos debido a la inactividad. La inactividad prolongada también puede causar atrofia y pérdida de fuerza muscular, alteraciones de la termorregulación, alteraciones respiratorias, cardíacas, renales, urinarias, metabólicas, gastrointestinales, hepatobiliares, neurológicas y adicionalmente dolor e insomnio.
En las heridas van a ser lesiones en los tejidos corporales que alteran su patrón tisular normal. Como consecuencia de tal agresión existen riesgos de infección y lesiones de órganos o tejidos adyacentes. El cuidado adecuado puede ayudar a prevenir la infección y mejorar la cicatrización a medida que la herida quirúrgica sana. Por lo tanto, es importante evitar la exposición y contacto con los microorganismos para reducir el riesgo de infección. Las complicaciones de la herida que pueden presentarse son discicencia, hematoma, seroma, infección, heridas crónicas o que no cicatrizan y heridas incisionales. En el dolor es una sensación desagradable con un componente sensorial y otro emocional originado por estímulos nocivos e indicativo de un daño actual o potencial de los tejidos corporales. La prevalencia del dolor postoperatorio exige conocer los principales factores que condicionan el grado de dicho dolor: la intervención quirúrgica, preparación preoperatoria, posibles complicaciones postoperatorias, el tratamiento anestésico, la calidad de los cuidados postoperatorios. El objetivo del manejo de dolor postoperatorio es reducir o eliminar el dolor y la incomodidad con un mínimo de efectos secundarios. La depresión respiratoria se relaciona con la anestesia por depresión del sistema nervioso central. Después de la intubación orotraqueal, los pacientes con pulmones normales pueden tener una tos leve durante 24 horas, pero en los fumadores y pacientes con antecedentes de bronquitis, la tos dura más tiempo posterior a la extubación. La mayoría de los pacientes se benefician de un espirómetro de incentivo. La hipotermia va a ser la disminución anormal de la temperatura corporal. Los pacientes pueden pasar frío durante la cirugía, sobre todo debido a los fármacos que se utilizan como anestésicos y causar problemas cardíacos potencialmente peligrosos. Se han desarrollado diferentes formas de recalentamiento, como el uso de aislamiento térmico, que puede abarcar desde mantas eléctricas y lámparas de calor. La hipertermia, que es todo lo contrario, va a ser horas después de la cirugía. Es posible que se experimente una ligera subida de la temperatura, que puede mantenerse durante 24 a 48 horas. Se debe iniciar la toma de temperatura cada 4 a 6 horas, aplicar medios físicos y o antipiréticos si hay prescripción médica. El mecanismo de la fiebre se produce en el hipotálamo anterior por la liberación de pirógenos endógenos o exógenos en el centro regulador del hipotálamo. Por último, en las náuseas y vómitos vamos a ver que la náusea va a ser una sensación desagradable que precede al vómito. Estos signos postoperatorios producen malestar e insatisfacción del paciente y aumentan la necesidad de cuidados. En el vómito va a ser una complicación frecuente en individuos sometidos a cirugía y que reciben anestesia. Las actividades para el manejo de náuseas y vómitos incluyen administrar alimentos fríos sin olor ni color, administración antieméticos, proporcionar apoyo emocional, conseguir un historial dietético, controlar el contenido nutricional, controlar los factores ambientales, higiene bucal frecuente, aumentar la ingesta de líquidos, controlar el equilibrio de fluidos y electrolitos, prevenir la aspiración y mantener las vías aéreas abiertas. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.